nos encontramos aquí en el barrio El Porvenir. Acá tenemos a la familia, igual está en extrema pobreza. Pues aquí muy mal, pues aquí allá vamos a pedir agua a las casas. Dan trabajo aquí, no se encuentra nada más. No se encuentra trabajo aquí y aquí muy demasiado pobre porque apenas los vamos manteniendo nosotros y tampoco que no hay buses ahorita y el niño me salió enfermo y siempre al hospital lo estoy llevando y no hay como yo llevarlo al hospital porque como no tengo dinero y en el centro de salud como no me reciben, ya fui 2 veces ya y no me quisieron recibir. Me dijeron que tenía que llevarlo al hospital porque como aquí no tiene el cómo. Y ahí las ayudas que nos han dicho que nos iban a ayudar y hemos estado esperando y no nos han ayudado nada. ¿No han recibido ninguna ayuda ustedes? No hemos recibido, entonces eso es lo que hemos estado esperando y con esa esperanza hemos estado, como no hay, siempre como vamos a hablar del trabajo, no había nada, ni hay esperanza de buscar trabajo. Tenemos que estar pagando la casa de alquiler y todo eso, porque no hay trabajo. ¿Cuánto pagan de alquiler de la...? 200. ¿Y energía eléctrica aquí? No tenemos ni energía eléctrica ni agua. ¿Y de qué enfermedad padece el niño? Infección en sus pulmones. Sí, los remedios que él necesita son bien caros. Uno vale 900 y el otro vale 800, el otro vale 600 y no tenemos cómo. Y la vez pasada apenas conseguí uno y gracias a Dios más o menos se había levantado por ahorita y ya volvió a caer de nuevo. ¿Cuántos meses tiene el bebé? Tiene 4 para 5, ¿va? 5 meses. ¿Y el tratamiento se lo daban? Allá en el hospital solo me daban las hojas. ¿Las recetas? ¿Sí? ¿Y actualmente no tiene medicamento? No bebé? tengo ni uno le he comprado porque como en estos días me la dieron el último día que fui, pero como supuestamente un doctor me dijo que me iba a echar la mano, pero ya no volví a ir ya. Y ahorita lo tenía bien enfermo y fui al centro de salud y no me dieron nada, me dijeron que estaba cerrado y no me quisieron atender y esa día lo llevaba bien enfermo a la tos, un mal de tos parece y tiene una así. Dijeron que iban a ayudar, pero ya no ayudaron, ya en espera estábamos, pero no tenemos cómo ayudarnos. ¿Y alimentos? ¿Tienen víveres? No, nosotros no tenemos nada, nos cuesta mucho. Que lo iban a avisar, que lo iban a dar trabajo. Cuénteme, doña Cecilia, hable un poco de eso. Ay, Dios mío. Aquí estamos, yo estoy bien enferma, tengo 3 meses que tengo este dolor y no tenemos billetes, no tenemos dinero. Ni para comprar ni una inyección tenemos. Mi mamá es ancianita y no podemos nada fuera yo alentar si voy a trabajar, voy a trabajando. Y ahorita y así como no tenemos ni para comprar ni el azúcar, ni el jabón, nada. No tenemos billete, no tenemos pista pues. Y antes de esta situación, ¿de qué vivían ustedes? ¿Quieren algún apoyo de alguna organización? ¿Alguien que les ayude? No, lo que pasa es que a donde vivíamos lo daban así, algo, jabón, algo de azúcar, lo daban. ¿Y ahora? ¿Y acá? Nada. Mi mamá es ancianita ya. ¿Cuántos años tiene su mamá? ¿Cuánto? No, 91. ¿Y con lo que ella recibe? Con ese los ayudamos. ¿Y con sus medicamentos cómo hace usted, doña Cecilia? Cuando sacaba mi mamá, ahí compramos azúcar, compramos pastillas. Y ahorita que no puede cobrar mi mamá, no puede caminar. ¿Por qué no tiene dinero? Nada. Y para 1 libra de azúcar. Pero la familia hay otra persona que trabaja, aparte de los ingresos de su mamá, ¿alguien más genera ingresos? No. ¿Y usted para movilizarse, doña Cecilia, tiene alguna silla de ruedas, algún andador para poder movilizarse? Pero como se desinfla, cuando así no puedo ir a la iglesia. No puede ir. No.
pues estaba desinflada. No puede salir de su casa. Bienvenidos, gracias por la visita. Esta es mi casita donde moramos con mis niños. Tengo mi esposa, 4 niños. Estamos en una extrema pobreza, pero aquí estamos respirando aire puro. Gracias a Dios, aquí entre la jungla. Yo soy un trabajador de venta de cocos, vendo en las calles. Me mantengo trabajando en las calles y ahí mantengo mi familia. Mantengo mi familia con lo poquito que ganaba. Trabajaba 200 quetzales, compra y venta, compra y venta. Quedé sin el dinero para poder trabajar ni para ganar nada. Si el que tiene un empleo se llena la boca de decir, si es maestro o es empleado o tiene empleo del gobierno, se llena la boca con decir que siga el golpe de queda y todo eso. Pero como nosotros trabajamos en la calle, no puedo llenarme la boca en decir que hagan esto, que no salgamos de nuestra casa. Si yo trabajo 200 quetzales para ganar, le gano 50 quetzales, 200, yo diariamente le tengo un temor a la enfermedad, le tengo miedo a morir de hambre en mi casa. Todo lo que yo digo lo siento en mi corazón. Estoy en pobrezas, no tengo en decir fin de mes yo voy a recibir un sueldo de parte del gobierno. Mi casita pobre, no salgo de mi casa, no tengo que comer. También la cebollita y son sal porque no hay tortilla. Yo me gusta trabajar artesanía, soy artesano, no puedo salir a vender mi producto. Trabajo en las calles, en las playas, vendiendo productos y no puedo trabajar. Aquí estoy en mi casita. No tengo la luz. ¿Y cómo yo voy a tener recibo de luz si no tengo para pagar? Yo soy Vicenta Pérez. Soy una mujer sola, no tengo mi esposo ya tiene 8 años que falleció. Necesito de una ayuda de que ustedes me pudieran dar. Y como el problema de lo que estamos, mis hijos no tienen trabajo y yo necesito una ayuda. Yo también he trabajado, pero ahorita por esto que no estoy trabajando, estoy retenida, que no tengo trabajo. ¿Y usted tiene luz eléctrica aquí en su casa? Pues no. Agua sí están llegándoles ahorita, agua. Agua sí está viniendo un poco. Pues esta es mi casa. Y miren, mi hijo grande, pues ahorita no tiene trabajo, estamos en esto. Pueden ver aquí, va. Por eso es de que mi casa es un ambiente de casa, ¿va? Mi cocina, como pueden ver aquí, va, que a mí me hace falta mayores cosas que aquí en mi cocina. ¿Tienen alimentos para el día de hoy? Pues para ahora no hay. No hay, como le digo, recibimos ayuda de parte de la MUNI, pero ya eso ya se terminó, ¿va? Y para ahora no tenemos, ¿sí? Pues yo diría de que si Dios les tocara el corazón y me ayudaran, va, una ayudita, va, yo lo agradecería mucho porque lo necesito. Mi nombre es Corina Martínez y mis niños 2. Sí, dijo, lo que pasa que acerca del trabajo, va, como de que empezó esta enfermedad, va, yo estaba trabajando porque soy madre soltera, va, pero desde que empezó la enfermedad ya no he podido trabajar, va, entonces ahorita estamos bien pobres porque no hay nada para comer, porque no tenemos trabajo, ¿verdad? Y entonces aquí donde yo vivo no es mío el terreno, dijo, no, que solo me lo prestaron para hacer esta casita, aunque sea para unos días, mientras consigo yo una para poder alquilar. No he recibido ayuda de ningún lado, ¿verdad? Para poder ayudarnos allí y salir adelante. No tengo luz, no tengo agua, no que los vecinos me regalan agua y luz con un kingo que yo pago mensual 50 quetzales, no tengo mi luz. Esta es la humilde vivienda de Corina. Como verán, no tiene agua potable. Los vecinos le han estado dando agua, igual ella tiene que pagarla, igual no tiene un depósito para meterla. Y la cocina de ella estaba. Mi nombre es Claudia Ninette Rivera Olivares y
gran pobreza. Ahorita mi esposo tampoco tiene trabajo, él trabaja de ayudante de albañil, pero ahorita por la situación de la enfermedad del coronavirus no está trabajando. ¿Han recibido ustedes ayuda de algún lado, doña Claudia? No, nada. ¿Desde cuándo tiene usted que no recibe ninguna ayuda y su esposo no tiene trabajo? Desde que empezó esta enfermedad. ¿Y cómo la va pasando, señora? ¿Cómo Pues sobrevive? ahí vamos sobreviviendo. ¿Sí recibió su bolsita de la municipalidad? Sí, eso es lo único, pero hasta aquí, ahí hemos... ¿Del gobierno pasando. central no ha recibido nada? No, nada. ¿Ustedes no Sí. tienen luz eléctrica de Melguate acá? doña? No tenemos, sí. ¿Cuántos niños tiene? 2 niñas. ¿Qué edad tiene? Una tiene 9 años, la otra tiene 12. ¿Y en la escuela le repartieron los víveres que le correspondían a los niños? Sí, también eso recibimos, Vaya. lo de los niños. Sí. Pero a partir de este mes de abril no ha recibido nada. Nada. Mi nombre es Carmen López. Vivo aquí sola con mi hijo. Y ahorita lo que necesitamos es una ayuda. Porque no tenemos nada con que comprar las cosas. Lo único que tenemos. Yo tenía una mi vertecita de agua. Pero ahorita no tengo nada. No tengo con qué comprar. Soy mujer viuda y solo que me acompaña aquí es mi hijo y se quedó sin trabajo, trabajaba en Santa Elena, pero por esos motivos él no puede pasar ni viajar para allá ni para acá porque está ese toque de queda. Es de mi humilde casa y él me vino el recibo de luz y no me vino ni una ayuda de nada. Y ahorita me vino muy alto de precio. Y yo necesito, quizá una pequeña ayuda del gobierno, que sí lo necesito bastante. La única ayuda que recibí de la municipalidad, pero fue muy poco. Y luego se los terminó. Y ahorita estamos necesitando otra pequeña ayuda. Que yo soy enferma, soy diabética y no tengo dinero para comprar mi medicina. Padezco de mucho los nervios y ahorita los nervios me molestan bastante por ese calor. ¿Quiénes viven ahí, señora, en este lote? Pues aquí vive mi hijo Mateo en este humilde. Pero él es un hombre albañil, pero él se quedó sin trabajo, ya tiene casi los 2 meses que se quedó sin trabajo y ahorita no tiene el trabajo y él se ha rebuscado a ver dónde se consiguen que sea para un día, para mantener sus niños, porque tiene 2 niños que él tiene que mantener y su compañera de hogar. Ahí está su medio galerita que tiene ahí, que lo tiene con nylon. Mi nombre es Evelyn. Hablarles de mi situación, cómo vivo aquí en casa. No tenemos alimentos. Estoy en mi cocina. Por el momento ven que todavía no hay ni juego junto. No tenemos alimentos para cocinar. Está en la casa. Parte de la cocina. Está todo. Como ven, no hay nada. ¿Cuántas personas están en la familia? Aquí vivimos 2 familias, o sea, somos 2 hermanas. Ella tiene 4 hijos y yo tengo 3. ¿Cuántas personas trabajan normalmente? Pues la verdad, yo todavía no he empezado a trabajar más por el virus, no tengo trabajo. Mi hermana estaba trabajando, pero ya hace 1 mes y ya no trabaja. ¿Sus esposos? El papá de mis hijos se murió hace 5 años. El esposo de mi hermana también falleció hace 3 años. Y estamos solos. ¿Ustedes se mantienen con lo
parte de otras personas? No, solo una vez, nada más, y no hemos recibido ayuda. Seguimos aquí en el barrio Porvenir de San José PT con doña María. Como podemos ver, la situación de doña María es bastante precaria, entonces tocamos a sus corazones que ustedes nos pudieran apoyar con alimentos. Nosotros necesitamos una ayuda, por ejemplo, porque está mi esposo, que él no tiene trabajo, y siente por eso de que está pasando, él tampoco no ha encontrado ni trabajo ni nada, no tenemos dónde estar, en la casa la estamos alquilando, no tenemos luz, no tenemos nada, y en cual que a veces necesitamos para la nena, pero de dónde vamos a tener para sacarle a ella y darle, e incluso tenemos que estar pasando en esta crisis nosotros, y no tenemos ni dónde, y incluso estamos llevando sol, y ahorita que entra el invierno, sabe Dios cómo nos va a ir, con el agua y todo. Nosotros no tenemos nada, tenemos que conseguir aquí con los vecinos el agua y varias cositas que si queremos cargar también a ella le decimos de dónde cargamos el teléfono. ¿Y ayuda de la municipalidad han recibido? Ninguna. ¿Ninguna? No, ninguna. Ninguna clase de cosas así hemos recibido. Como ven, doña María tiene su pequeño molino para hacer su masa y esta es su cocina. Pues fíjese que yo lo que ahorita estoy pasando esta situación bien preocupada porque no hay café, no hay frijol ni azúcar. Yo me siento afligida por eso. Mi marido trabaja en el monte, pero solamente para hacer una media manzana para hacer su milpita, para que hagan elotes para nuestro hijo chiquito que tengo. Tengo un niño de 3 años, él quiere comer pan, quiere tomar café y donde tengo pisto para comprar. Viera que yo paso días que me traqueo los dedos y miro mi casa y digo yo no hay azúcar, no hay café, no hay arroz, no hay frijol, no hay nada. ¿Y qué puedo comer? Fíjese. Entonces fíjese que por todo eso yo le pido el apoyo al gobierno, al alcalde municipal, que me pueda escuchar, que me ayude en esta situación que estoy viviendo. Porque mire, esta es mi humilde casa, mire, que tenemos. Esta casa la hicimos con un esfuerzo hace como 4 años que hice esta casa. Mi marido tiene 80 años, va a cumplir mi esposo, mi marido, para mi hijo. Entonces él no tiene fuerza para trabajar en lo ajeno, ni le dan trabajo donde buscar trabajo a las casas, pues no hay que trabajar. ¿Cuántos años tiene? 80. Ya no pueden sacar una manzana de chapia, le dicen mejor no. Y entonces usted sabe de que por todo eso nosotros pues no tenemos luz, estamos viviendo aquí como Dios nos acompaña, pero con medio de esta crisis que estamos viviendo económica ahorita, sí, yo le pido al presidente y al alcalde que se ponga la mano en la conciencia, que nos echen la mano, porque usted sabe de que sí estamos sufriendo, ustedes no hay ni lavado ajeno. Yo hace tiempo atrás que iba a lavar ajeno, las personas me han lavado ajeno, yo por lo menos me ganaba 20 quetzales para comer en el día y ahora yo te lo estoy ganando. Aquí paso metida en la casa, como guardando cuarentena, con mi hijo. No puedo hacer mi masa a la casa y a tortear mis tortillas y sentarme a comer con mi puño de salsa, que no consigo frijoles. Por eso es que le pedimos al gobierno que se ponga la mano en la conciencia y diga a estas personas de la Nueva San José también están sufriendo, no solamente de otros lugares, donde esta gente se ve afectada, que tienen el coronavirus, también nosotros estamos siendo afectados, Este es el humilde cuartito donde duermo, porque también tengo mi cuartito para dormir por la calor que me molesta allá adentro. Estoy enferma, si no lo quieren saber, yo estoy enferma de un pie, de mi corazón, estoy padeciendo esa enfermedad y no tengo dinero para comprar medicina. Le damos la bienvenida a ustedes que están aquí con nosotros, pues yo le agradezco bastante, ¿verdad? Y están con nosotros porque estamos, de veramente, no tenemos cómo para echar mano, ¿verdad? Y somos pobres y no tenemos cómo para, en que hacemos ventas, no se vende, no, peor así como está ahorita difícil el momento, la hora, no se vende las cosas, no hay dinero, no hay cómo. Yo soy pobre, no tengo dinero, no tengo cómo para echar la mano, ¿verdad? Y aquí está mi madrecita que se quedó sola, ¿verdad? Y es viuda y no hay quien por ella, ¿verdad? Solamente yo, como le digo, yo a veces
Yo le digo a veces, yo soy una hija pobre, no tengo dinero, no tengo cómo echar la mano con mi madre, que a veces yo miro yo enfermo, grave, y así se pone. Y Dios gracias, como le digo yo, aquí estamos. Y si nos dan, yo lo agradezco, si nos ayuda, si nos van a dar esa ayuda, yo lo felicito y gracias. Dios que le bendiga y Dios que da la bendición sobre de esta ayuda que viene y sobre la familia que están también, ¿verdad? Y yo le agradezco y ese apoyo que le van a dar a mi madre. Ayer y antes, como le estoy diciendo a ellos, vea que están conmigo, que pueden mostrar la casa y ¿cómo se llama? Aquí está y me pueden ver y pues, me pueden mirar y no tengo como, estoy abajo de este techo y mi cocina ya se me va a caer ya y todo, de veramente aquí está, mire, somos pobres, no tenemos nada, hasta cama de pita tenemos, no tenemos no voy a decir que tengo buena cama buena y no, y yo necesito, ¿verdad? Las maravillosas y todo, ¿verdad? Y yo necesito lo que me van a ayudar, bienvenida y todo, y verdad, y mi cocina ya se va a caer, ya no tengo lágrimas, no tengo nada, aguajal, quede me cae mi polletón y eso es lo que yo. Mi nombre es Mariloli, él es mi esposo. Él tiene 2 años y medio de estar postrado en la cama, no tenemos ayuda de ningún lado. Yo hacía ventas, por lo menos empanadas, rellenitos, tortillas de harina, pero ahorita con esto de la pandemia no se puede salir a vender porque la gente no compra. Yo tengo necesidad de dinero económicamente para comprarle lo que es pañales, pastillas, los guantes para asearlo, comprarle lo que es la ibuprofeno y la doloneurobión, que me vale 11 quetzales cada pastilla, la inyección me vale 75 quetzales. Pero lamentablemente por esta pandemia no se puede salir a vender, ni tampoco tengo recursos para comprarle la medicina. Pues aquí esperando Dios y la gente a ver quién nos puede echar la mano, ¿verdad? Ayudarnos pues para el asunto económico, para solucionar lo que estamos viviendo, ¿verdad? Todos sabemos que esta enfermedad que vino, pues solo Dios sabe por qué lo ha permitido, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios ahí vamos a salir adelante. Pero hasta aquí, pues, como repito, esperando la ayuda de alguien. Que no puedo mediar, solo es lo único que me dio mis brazos. 2 años y medio ya de estar en esta cama. Si algunas personas quisieran apoyar a esta causa con alimentos, con materiales como para construcción, con lo que su corazón pueda darles, sé que en Guatemala hay personas de buen corazón que quisieran apoyar esta causa, sería bienvenida. Gracias. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón.